Shalom, esta es la paracha Mishpatim, en el libro de Shimot, y viene en el capítulo 21, comenzando en el verso 1, y dice el comentario aquí de ArtScroll. Tengo el comentario de ArtScroll, el Humash, y dice aquí en la página 448, la ley civil, la yuxtaposición de esta sidra, o de esta porción, trata principalmente acerca de leyes civiles y de la responsabilidad civil con los 10 mandamientos y las leyes del Mizbeach. Nos abre los ojos a una característica del judaísmo que muchos juzgarán sorprendente. Para el Eterno no existe el ámbito de la religión, en el sentido coloquial del término. La mayoría de la gente circunscribe la religión a la esfera de lo estrictamente ritual y espiritual. La cultura occidental traza una línea divisoria entre iglesia y Estado. Para la Torá no existe tal distinción. Por el contrario, todos los ámbitos de la vida están entrelazados y la santidad que se genera al hacer negocios, por ejemplo, según la forma prescrita por la ley judía, no es inferior a la que proviene de la devoción de los asuntos rituales. Los sabios nos enseñan que quien desea ser un hasid o un piadoso, una persona escrupulosamente piadosa y devota, debe ser muy meticuloso en áreas relacionadas con las leyes civiles y la responsabilidad civil. Entonces, vemos aquí, no voy a leer todo el comentario, pero la parashá Mishpatim cae absolutamente en su mayor parte bajo el rango de los aspectos halágicos de la Santa Torah. Y recordamos que halajá se interpreta como la manera de caminar, la manera de conducirnos en los aspectos espirituales. Y no estoy seguro en cuál de las cartas Rav Shaul dice: apártate de todo aquel que no camine, porque es en Tesalonicenses cuando lo habíamos visto. Lo voy a buscar, que no camine. Entonces, no caminar es no conducirse conforme a lo que la Torah prescribe, como nos dice este comentario, en cuanto a cómo conducirte. Voy a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, que de hecho también el capítulo 2 lo habíamos mencionado en alguna ocasión, verso 15. Así que, hermanos, estén firmes y retengan las tradiciones, las doctrinas. La doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el capítulo 3, respecto a la misma palabra que es paradosis en el griego, dice: sin embargo, les denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que se aparten de todo hermano que anduviere fuera de orden, que se conduzca o camine fuera de orden y no conforme a las tradiciones que recibieron de nosotros, y no conforme a la paradosis, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque no anduvimos o no nos comportamos desordenadamente entre ustedes, ni comimos el pan de ninguno en balde. Al contrario, obrando con trabajo y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. So aquí Rav Shaul, quien es el autor de la mayor parte del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, está enfatizando: apártense de toda persona que no camina conforme a la halajá. Y mientras leía este comentario aquí en la página 448, que nos dice Parashá Mishpatim, la ley civil, dice que la cultura occidental traza una línea divisoria entre iglesia y Estado, pero para la Torá no existe tal distinción. Por el contrario, todos los ámbitos de la vida están entrelazados y la santidad que se genera al hacer negocios, por ejemplo, según la forma prescrita por la ley judía, no es inferior a la devoción de los asuntos rituales.
sea, tan importante es el mandamiento que te dice cómo hacer negocios correctamente, como lo es el de construyanme un santuario, como lo es observar el día de Shabbat. Y no podemos decrecer los mandamientos porque no los entendemos, sino que si somos parte del pueblo de Israel, cuando el Eterno ofreció la Torah a todas las naciones, todas tenían excusas, pero cuando vino delante del pueblo de Israel, dijo, aceptan mi Torah, y el pueblo judío o el pueblo israelita o las tribus o el pueblo del Eterno contestamos a Naase Benishma. Todo lo que hemos oído haremos y después lo entenderemos. Entonces, esa es la peculiaridad del pueblo del Eterno, del pueblo judío, que escuchamos lo que dice la Torá, no lo entendemos, tal vez no lo comprendemos, ni hebreo sabemos, pero aún el que sabe una letra hebrea o tal vez tres letras, dice, Señor del universo, solamente entiendo Aleph, Beit, Aleph, dos letras, y todas las combinaciones que se puedan hacer con ellas, como Abba o Av, eh, todo lo que se pueda, yo quiero ofrecértelo con todo mi amor y toda mi devoción. Mientras que por el otro lado vemos que el mundo occidental, que hace distinción entre lo religioso y lo civil o lo secular, marca la línea entre iglesia y Estado. Lo triste en nuestros grupos de estudio, en nuestro caminar, es que ¿qué porcentaje habrá entre nosotros de gente que dedica más tiempo a entender la división entre iglesia y Estado, aspectos teológicos, culturales, etcétera, para tratar de comprender la escritura por encima de simplemente leerlo e ir a hacerlo? Entonces, no sé qué porcentaje habría en medio de nosotros, eh, pero sí puedo discernir que en las redes sociales hay mucha gente que pierde su tiempo en ese tipo de discernimiento teológico por encima de obediencia a los mandamientos de la Torá, y hay veces que desgraciadamente, tristemente, invertimos más horas del día uh, en tratar de razonar la opinión teológica de diferentes personas o grupos a nuestro alrededor por encima de los mandamientos de la Torá. Cosa que algo que distingue a los rabís, al menos a los que yo me les he acercado o les he podido hacer preguntas, ya sea en persona o por email, o por WhatsApp o lo que sea, es que cuando escuchan una pregunta comprometedora en base a lo que es conceptos teológicos sobre hija de Chao o otras cosas, que es el marco mental del mundo occidental, amablemente cambian la plática o te dicen directamente, no me siento, me dijo el rabí Greenbaum en Jerusalén, que la pasea con él y pueda encontrarse en buenas condiciones donde esté. Y le hice una pregunta, pero no le dije dónde venía ni qué era. Nada más le dije, Rabí, ¿qué opinión me puede dar o consejo respecto a una situación uh, en estas características? Y lógico, los sabios de Israel, disculpe la expresión, no lo quiero que se escuche así, pero no son tontos. Y el rabí me dijo, Edgar, para mí es sumamente uh, desconfort, o como se dice, no me siento en condiciones de poder responderte una pregunta de aspectos teológicos del Brit Hadashah, porque no lo leo y soy ajeno a ello. Y dije, esperé que no captara que era algo tan directo, porque quería entender algo del libro de Gálatas. Y, y el rabí se hizo a un lado y dijo, no puedo comentar respecto a eso, para mí es incómodo, dijo él. Y dijo, y respecto a las otras preguntas que me haces, este es mi consejo. Eh, y podemos ver que la mente judía, la mente hebrea, lo puedo decir con toda libertad y sin sentirme avergonzado, que la mente judía, la mente hebrea, no pierde su tiempo en esos otros aspectos de
de tratar de trabajar en la distinción de iglesia-estado o teología en contrapeso a la observancia de los misbots. Entonces, ellos administran muy bien su tiempo, van directo al grano y no se andan con rodeos, y es su manera de ellos de ser, y doy gracias al Eterno porque son así. No son así por decisión propia. La Torá ha moldeado el carácter del judío, del israelita, y, y así donde quiera que nos los encontremos, es su manera de ser. Eh, Digo todo esto porque nosotros tenemos mucho que aprender de ellos y Hashem nos ayude. Entonces, la Parashá Mishpatim está preñada o impregnada o repleta de aspectos halágicos que nos ayudan a moldear el comportamiento del creyente en cuanto a todos estos mitzvots que vienen en la paracha. Y antes de comenzar a leer, en otras notas que tengo, hace un año o 2 años, ¿no? Bueno, este es de febrero del 2020, ya casi 4 años. Sí, 4 años. Alguien me envió a suscribirme a un grupo que se llama Thank You Hashem. Y todo lo que es de negro aquí estaba en color amarillo vivo, pero yo lo imprimí en blanco y negro. Pero ellos hacían su estudio de la paracha cada semana y lo ponían en ese grupo de WhatsApp, y yo lo imprimía y lo ponía en mi folder de mi paracha cada semana, pero no sé si el grupo se deshizo o cambiaron de nombre. Les perdí la pista. Pero aquí en la parte inferior siempre ponen la paracha en 60 segundos, 60 seconds roundup de la paracha. Entonces voy a leer lo que dice Thank You Hashem, o este grupo, en cuanto a la paracha Mishpatim. Dice: después de Matan Torah, una serie, Matan Torah es de haber recibido la Torah, una serie de mandamientos de aspecto legislativo son entregados a la nación judía, incluyendo las leyes del siervo, penalidades por darle muerte a un semejante o por asesinato, secuestro, asalto y robo, leyes civiles que tienen que ver con daños a terceros, segundos o terceros, el hacer préstamos y la responsabilidad de Arba Shomerim, o de cuidar a los 4 del Eterno, si no me equivoco. Me recuerdo bien porque en la Torah dice que tengamos cuidado. Creo que se refiere a eso, pero no estoy seguro. Ahorita lo revisamos. El Eterno dice: si cuidas de mis 4, yo cuido de tus 4. Y si cuidamos de la viuda, del huérfano, del extranjero, y no recuerdo cuál es el cuarto, dice el Eterno: yo cuidaré de tu hijo, de tu hija, de tu siervo, de tu sierva, y algo así. Son 4 y 4. Pues creo que se refiere a Arba Shomrim, o el cuidado de 4. Y otro punto de los 60 segundos de la paracha: también se incluyen leyes que nos advierten en el aspecto de no tratar mal a los extranjeros. También la observancia de los Yomim Tovim, o las festividades, y también los aspectos de donativos agrícolas que se tienen que traer al Beit HaMikdash en la santa ciudad de Jerusalén. También la prohibición de no cocinar carne con leche, y el mandamiento también de orar. Otro punto: Adonai promete traer al pueblo judío a la tierra de Israel y les advierte que no adapten a creencias idólatras que practican los habitantes del territorio. Y último punto: la nación judía proclama Naase Benishma, aquí viene,
lo que mencioné hace rato y no recordaba que aquí venía. Lo que escuchamos haremos, y Moshe deja a Aarón y a Hur a cargo del campamento cuando asciende al monte Sinaí, donde permanece por 40 días y 40 noches para poder recibir la Torá de la mano del Eterno. Entonces, sirvió de algo lo que mencioné al inicio, que aquí también viene y no me había percatado de ello. Son algunos de los aspectos principales de que la Parashá nos está mencionando, y vemos que son toda una serie de mitzvot que tienen que ver con aspectos civiles, daños a, a terceros, y estoy leyendo un poquito más adelante, préstamos, robos, daños y leyes de los Shomrim. Déjenme ver más adelante. El que toma prestado, la seducción, la sensibilidad con los indefensos, prestar con intereses, y el descanso sabático de la tierra, la Shemitah, y el descanso semanal, las tres Shlosh Regalim, los tres festivales de ascenso, Pesach, Sukkot y Shavuot, la promesa de un trayecto rápido a la tierra de Israel y de su fácil conquista, claro que con condiciones. Y al final, bueno, capítulo 24, Naase Benishma, todo lo que escuchamos haremos, y termina en el capítulo 24, ascendiendo Moshe, Aarón, Nadab, Abihu y 70 de los ancianos de Israel. Vieron al Elohim de Israel, bajo sus pies había la semejanza de un enladrillado de zafiro, y era como la esencia del cielo en pureza. Y le pide a Moshe que ascienda al monte Sinaí. Entonces todo esto es a grandes rasgos la Parashá. Y estaba buscando un midrash que se relacionara a lo que estaba hablando, pero creo que no identifico alguno en ese contexto. Conversión, las avispas, carne y la leche. Lo que quiero hablar un poco es en base al mandamiento en el capítulo 23, de que si ves a tu semejante con su asno que está batallando, le ayudes. Pero creo que no, aquí en este midrash no viene algo, al menos no lo veo, pero lo voy a leer. Entonces, capítulo 23 dice: no aceptarás informe falso, no pondrás tu mano en la mano, no pondrás tu mano con la del malvado para ser testigo corrupto. No seguirás a la mayoría para obrar mal, y no responderás en un pleito cediendo ante la mayoría para desvirtuar la Torá. Al pobre no condescenderás en su pleito. Y el verso 4 es lo que quiero hablar un poco. Dice: si encuentras al buey de tu enemigo o a su asno errando, porque anda perdido, se desvió, y una y otra vez se lo retornarás. Si ves el asno del que odias doblegado bajo su carga, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? Una y otra vez lo ayudarás. No desvirtuarás el juicio de tu indigente en su pleito. De palabra falsa, apártate. Ni al inocente ni al justo ejecutarás, pues yo no exonaré al malvado. Soborno no aceptarás, pues el soborno ciega a los ojos de los videntes y corrompe las palabras justas. Al extranjero no oprimirás,
Ustedes conocen los sentimientos del extranjero, pues extranjeros han sido en la tierra de Misraim. Y después va a los aspectos de la Shemitah. Pero básicamente aquí en el capítulo 23 nos está hablando que tomemos cuidado del asno de nuestro enemigo. Ya no es tanto de nuestro mejor amigo o con el que nos llevamos mejor en la quejilá o en la comunidad, sino de alguien con el que no te ve bien o hubo algún tipo de disensión entre tú y esa persona. Y quiero leer lo que dice el comentario de ArtScroll primero. Si encuentras al buey, dice: la Torah exige que devolvamos el objeto perdido una y otra vez. Incluso si se pierde en repetidas ocasiones, aún así hay que devolverlo. El que no lo encuentra ni puede hacer caso omiso, alegando que el dueño es una persona obviamente descuidada, del que odias. Sanja, de a quien odias. En circunstancias normales está prohibido odiar a otro judío. Vayikra 19:17. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, los sabios explican que el versículo se refiere a alguien al que sí está permitido odiar. Y los sabios dicen, de hecho, debes de odiar. Es un mandamiento de la Torá, manifestar ese sentimiento a este tipo de personas en este tipo de circunstancias. Se refiere a alguien a quien sí está permitido odiar. Esa persona es aquella que insiste en pecar. Pese a de que se le ha advertido que deje de hacerlo, esa persona merece que la odiemos hasta el momento en que haga penitencia de sus pecados. O sea, esa persona, uno tiene la obligación de no amarlo, sino aborrecerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que hace teshuvah. No obstante, la Torá ordena que debemos ayudar a esa persona en las circunstancias descritas en este versículo. Además, si encontramos en el mismo trance tanto a nuestro mejor amigo como a esta persona por quien sentimos antipatía, debemos ayudar primero a la última, a quien nos es molesto, a fin de subyugar nuestra mala inclinación, que nos acicatea para que dejemos sufrir a nuestro enemigo. Y luego pregunta el versículo 5, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? Una y otra vez lo ayudarás. La Torá pregunta con asombro si a alguien se le ocurriría siquiera permitir que el odio reine sobre la necesidad de ayudar al dueño y a su bestia que están sufriendo. Una y otra vez lo ayudarás. Los sabios derivan, a partir de la repetición de la forma verbal, que debemos ofrecer nuestra ayuda en repetidas ocasiones si el animal vuelve a caer. Si el dueño no está presente o si es incapaz de participar en la tarea, el transeúnte debe encargarse de hacerlo por su cuenta. Pero si el dueño se niega a ayudar y espera que aquel lo haga solamente porque es un mitzvot, entonces el transeúnte quedará eximido. Esto se debe a que la Torá describió el precepto diciendo que debe ser utilizado con él, es decir, en conjunto con el dueño del animal. Y todo esto lo puede usted leer con más detalle en la Gemara, tratado Baba Metzia, desde el 30 hasta el 32b. En esto último que acabo de leer viene aquí entre paréntesis Baba Metzia 32b. Nuestros sabios nos dicen que antiguamente el tratado, Sanhedrin, no solamente es lo que hoy en día tenemos como tratado Sanhedrin, sino que creo que Baba Metzia, Baba Kama, eran parte del tratado Sanhedrin. O sea, era un cuerpo de leyes
más grande de lo que hoy en día lo tenemos, pero por alguna razón que no sé, los sabios lo separaron en diferentes tratados y dejaron el tratado Sanhedrin aparte de Baba Metzia, Baba Kama, pero solo quería mencionar esto. Entonces, vemos claramente lo que los sabios nos están diciendo respecto al capítulo 23, verso 4, si encuentras al buey de tu enemigo o a su asno que está errando, una y otra vez se lo regresarás cuando lo encuentres. Y si ves el asno del que odias doblegado bajo su carga, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? Una y otra vez lo ayudarás. Entonces, aquí la Torá nos está diciendo que si hay el animal de alguien al quien odias o no ves bien o aborreces, los sabios se preguntan, ¿cómo es que va a haber a una persona, un miembro de tu comunidad? Ni siquiera se está refiriendo a un goy, a un idólatra, a un pagano, a un no judío, no, se está refiriendo a un miembro de la comunidad. La Torá está diciendo, si dentro de tu comunidad hay personas que odias, ayúdalos. Y los sabios dicen, bueno, ¿y por qué voy a odiar si la Torá dice explícitamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es un mandamiento, amar a nuestros semejantes. Entonces, ¿cómo es que aquí la Torá dice que si ves el animal de alguien que odias, no se supone que debes odiar a nadie? Mas la Halajá prescribe, y ya lo leímos, lo que dicen los sabios, y el Rambam también lo dice en las leyes Hilkot Rotseach 13:13. Eso viene aquí en el comentario de Ashkel, usted lo puede ver ahí en la página 467. Pero tanto el Rambam como los sabios de la Gemara en el tratado Baba Metzia del 30 hacia el 32 nos están diciendo cómo se entiende halágicamente que alguien puede odiar a otro. Y nos lo describió aquí el comentario, que cuando una persona no hace lo correcto ante los ojos del Eterno o no cumple con los mandamientos de la Santa Torah, entonces se convierte en una persona, se escucha muy fuerte o mal, pero aborrecible, o, o una persona que de la cual tienes que mantener la distancia. Y lo mismo que leímos en Tesalonicenses, os hemos dicho, si les hemos dicho que se aparten de todo hermano que no anda, que no camina, o que no se comporta conforme a las tradiciones de nuestros padres. O sea, conforme a lo que la ley oral nos explica en cuanto a lo que la Torá escrita nos enseña. Y como nadie podemos añadirle ni quitarle a la ley escrita, ¿qué es lo que hacen los sabios? Dan el punto de vista conforme a lo que Moshe Rabinu hacía cuando recibió la Torá en el monte Sinaí. Nuestros sabios nos dicen que Moshe Rabinu se sentaba en el asiento de Moshe y vino a Aarón y se sentó a su derecha y Moshe le empezó a enseñar la Torá, no solamente la escrita, sino cómo llevar a cabo lo que la Torá escrita no nos explica con detalle. Entonces Moshe le enseñó la Torá escrita y se la explicó oralmente al Cohen, a Aarón. Después que terminó Moshe, entran Eleazar y Tamar, se sienta uno a la derecha de Aarón, otro a la izquierda de Moshe, y Moshe les empieza a enseñar la Torá a los hijos de Aarón. Cuando termina de enseñarle a los hijos de Aarón, vienen los sabios del Sanhedrin, se sientan a la derecha de Eleazar, a la derecha de Itamar, y Moshe les enseña, y ya vemos que a Aarón ya la escuchó por primera vez, la escuchó cuando se la explicaron a Eleazar y Tamar, la escuchó cuando se la enseña a los sabios del Sanhedrin. Cuando termina Moshe de enseñarle al Sanhedrin, viene toda la comunidad y se ponen enfrente de todo este cuerpo de liderazgo y Moshe les empieza a enseñar la Torá a todo el pueblo de Israel. Entonces, Aarón la escuchó 4 veces y Eleazar y Tamar 3 veces, el Sanedrín 2 veces y el pueblo 1 vez. Cuando termina Moshe de hacer esto, se pone de pie, se retira a Aarón, mantiene su liderazgo sentado y le enseña la Santa Torá
a Eleazar e Itamar, a sus hijos. Y después que termina, se la enseña al Sanhedrin y después a la comunidad. Cuando termina de hacer esto, se pone de pie. Eleazar y Itamar enseñan la Torá al Sanhedrin y a la comunidad. Cuando termina, se pone de pie, el Sanhedrin enseña la Torá a la comunidad y al final todos la escuchamos 4 veces. Entonces, qué importante es repetir, 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 repetir. Si alguien tiene tiempo para estar repitiendo aspectos teológicos, aspectos culturales o aspectos de las naciones del mundo y todas esas cosas, está en su derecho, pero está robando al Eterno, está robando al pueblo de Israel, está robando los mandamientos de la Torá. Y no fuimos creados para ser ladrones, sino para ser verdaderos siervos del Eterno. Y en eso se caracteriza el pueblo de Israel, en que no entendemos todo, pero haremos los mandamientos y después lo iremos entendiendo porque estamos escuche, escuche, escuche y escuche de nuestros sabios y no estamos obrando conforme, como dice aquí, para que no escuchemos a nuestro propio corazón, sino escuchar lo que dicen los mandamientos de la Torá. Entonces, aquí no está hablando de un miembro de la comunidad, un judío, en este caso, judío con judío, que está prohibido odiar, sino que el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo es que aquí la Torá dice el asno de a quien odias? Y los sabios disertan, ¿cómo se puede odiar a alguien? La única manera es que es alguien que va en contra de la tradición del pueblo de Israel, en contra de la Torá, que está transgrediendo voluntariamente la Torá y no quiere hacer teshuvá. Rav Shaul dice, apártate de esa persona. Y los sabios de Israel nos enseñan respecto a esto, que alguien que no camina conforme a los misbots es una obligación. Basado en este versículo, es un mandamiento aborrecer a esa persona, odiar a esa persona, hacer a un lado a esa persona. Y eso es lo que nos dicen los sabios, lo aborrecerás. Y no estamos aborreciendo a la persona, sino que Jajamim o Hazal, los sabios de Israel, nos están diciendo, aborrece lo perverso que hay en él. No es tanto que aborrezcas la persona, amas al individuo, amas al miembro de tu comunidad, tal vez miembro de tu familia, no lo sabemos. Hashem nos ayude y nos dé favor con nuestros hijos y con nuestros miembros de la comunidad, pero cuando alguien empecinadamente se aferra a ir en contra de los mandamientos y se le dice, como dice el Brit Hadashah, háblale y dile privadamente que enderece su camino. Si no te escucha, por medio de un testigo, ve y habla con esa persona. Si no te vuelve a escuchar, uh, habla con él lo más que puedes y después tenlo como gentil o como publicano. Trátalo como cualquier persona que no le importa la Torah. Es lo que nos están enseñando el Brit Hadashah en base a los misbots de la Parashá Mishpatim. Entonces, no aborrecemos la persona, sino lo que está anidando en su corazón, lo perverso que hay en él, y por causa de que esa persona anida esa perversión, tiene uno que mantener una línea distante. ¿Hasta cuándo? Dice Jajamín, hasta que haga teshuva. ¿Y qué tal si no la hace? El Rambam, en esas leyes que leímos, nos dice en este contexto que si ves a esa persona que no hace teshuva y que está obrando de una manera incorrecta hacia los miembros de la comunidad y hacia su propia persona y hacia su propia familia, la Torah te dice que lo aborrezcas. Entonces, es ok. La Torah te está diciendo, pero si ves al aborrecido o a la aborrecida que está batallando con su asno o su asno se le escapó del corral, lo que tienes que hacer es ir y agarrarle el asno o el perrito o el gato o lo que sea su mascota y llevárselo. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Y hasta cuándo? Cada vez que veas al animal de esta persona que se escapó, aunque la persona no ha hecho teshuva, tu obligación es ir y llevárselo. Y en cuanto al que tiene el asno que cae
Y déjeme lo leo para no estar tratando de recordar. Si ves al asno del que odias doblegado bajo su carga, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? En otras palabras, serás cruel si ves que esa persona de tu comunidad se le ponchó la llanta y vas tú manejando y ves que está jalándose el cabello y está el sol a todo lo que da y posiblemente trae su criatura en el auto o a su mascota, no lo sé, estoy imaginándome una escena, un escenario. Eh, y vas tú en tu auto con tu aire acondicionado y tu bebida fría en el bote ese que dura todo el día el hielo y no se derrite, y pasas y ves al odiado o al aborrecido que se ponchó y que tal vez no trae el aparato para levantar el auto o no trae para quitar las tuercas. Estoy tratando de dar un escenario similar a tiempo antiguo, tener un asno que se cayó con mucha carga. Entonces la Torá dice, ¿acaso no lo vas a ayudar? No, sino que lo ayudarás, porque aunque la otra persona no quiera escuchar la Torá, ni hace teshuva y no vuelve a los caminos del Eterno, eso es algo que es su problema de él. Y tu obligación es odiarlo, pero también tu obligación es ser misericordioso y ayudar a esa persona, aunque esa persona no se quiere arrepentir. Y ve y ayúdalo. En este contexto, la Torá se pregunta, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? O sea, ignorarás, irás de largo y no lo ayudarás. ¿Y hasta cuándo podré dejar de hacerlo? Hasta que esa persona haga teshuva, hasta que esa persona se arrepiente. Pero la Torá se está preocupando de la vida de justos y de injustos. En otras palabras, aunque sea una persona odiada y aborrecido o aborrecida, no la dejes a la deriva, no te hagas como él, muestra la misericordia del Eterno. El Eterno no quiere, dice el libro de Ezequiel, la muerte del perverso, sino quiere el arrepentimiento del transgresor. Cuando hacemos las oraciones del Sidur, tengo aquí un Sidur conmigo. Sí, aquí está uno. Hacemos una oración matutina, dice, líbrame. Voy a ver si la encuentro por aquí. Elud de Barim, que sea tu voluntad. Si en el Sidur de ArtScroll viene en la página 21, después de los 15 oraciones que representan el ascenso del atrio de las mujeres a las puertas de Nicanor, en la parte inferior dice Yehi Ratzon, que sea tu voluntad, Adonai, Elohim mío y Elohim de mis antepasados, que me rescates hoy y siempre de personas insolentes, del descaro, de personas malvadas, de vecinos malvados, de percances, del destructivo impedimento espiritual, de sentencias severas y de un rival acérrimo, ya sea este miembro del pacto o no lo fuere. Se está refiriendo algo entre judíos, entre la comunidad, entre familiares. Entonces, aquí esta oración nos describe claramente la condición que puede llegar a haber entre hermanos o entre miembros de la comunidad, entre judíos o entre creyentes, si lo quiere escuchar de esa manera. Y recordamos que el mismo Mesías le dijo a Kefas o a Pedro, cuando estaba diciendo es necesario que vaya y padezca de los ancianos y toda esta descripción de lo que va a padecer Mesías. Y cuando escucha eso, dice a Kefas, Señor, que eso no te acontezca. Y Mesías, llevando un plano de salvación y de redención, todo lo que le está transmitiendo, dice, apártate de mí, Hasatán, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. ¿Qué, qué lección tan grande en el aspecto ético de que el sentimiento de Kefas o de Pedro no era malo? O sea, ¿quién va a querer que su maestro, su rabino, su líder
esté padeciendo. Nadie queremos eso. Dice, que eso no te acontezca, Señor. Y el Señor le dice, es que no entiendes, no tienes el da'at, no tienes el entendimiento suficiente para percibir que es necesario que vaya a Jerusalén y padezca de los ancianos, de los escribas, de los cojanín, de los líderes, y es necesario que lo haga porque es un mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, aquí el Sidur nos está enseñando en ese contexto que me rescates hoy y siempre. Lo mismo que oró Yeshua. Está diciendo, Señor, rescátame de Kefas, porque no pone su mirada con entendimiento en las cosas espirituales, sino en las terrenales. Mi obligación es amarlo y lo amo, pero aborrezco lo que él no entiende, lo que lo hace desviarse de la verdad plena de salvación en este contexto o de redención. El Mesías, en otras palabras, está diciendo, aborrezco tu falta de entendimiento por las cosas espirituales, es lo que él está diciendo. Y si no se lo dice así y lo deja con su entendimiento desviado, es hacerle un mal a Kefas. Decirle a alguien, estás bien, hermano, no te preocupes, continúa el camino por el que vas, ten la misma actitud que tienes, el Señor conoce tu corazón, le estás robando a que se eleve éticamente, espiritualmente, a que haga teshuva, a que se vuelva de sus malos caminos, porque el Eterno no quiere la muerte del transgresor, sino quiere el arrepentimiento del transgresor. En ese contexto es nuestra obligación apartarnos de ese tipo de personas por el bien de ellos. Cuando, ¿a quién le va a gustar que lo pongan fuera del campamento? No me imagino que cuando Moshe fue con el Eterno, dice, ¿qué hacemos con mi hermana Miriam? Y el Eterno dice, su error fue compararse a tu estatura espiritual, porque entendió que yo hablaba contigo y Miriam dijo, yo también soy profeta y mi hermano Aarón es profeta. Y el Eterno le molestó eso y permitió que le viniera el zarat o la decoloración de piel a Miriam como un muerto se pone. Entonces, cuando alguien avergüenza públicamente al otro y el ser querido o el amigo escuchó lo que uno dijo a las espaldas del otro, la otra persona que tenía su confianza en ti escucha y dice uno, se puso pálido. Es que alguien pierda el color de su rostro por una noticia de esa magnitud equivale a matarlo. Cuando esa persona lo estás matando con tus palabras o con tus actitudes, los sabios dicen, mida que negue mida, pago por pago. Hiciste que alguien perdiera el color de su rostro o lo avergonzaste públicamente, ahora tú perderás el color de tu tez o de tu piel y cuando te vea la gente se va a asombrar de que tú estás en esas condiciones. Entonces, en este contexto, no sé si cuando Miriam dijo, yo también soy profeta y mi hermano Aarón es profeta, Moshe obviamente no escuchó cuando ellas dijeron eso, pero el Eterno sí escuchó. Y tal vez el Eterno dijo, pero con Moshe hablo cara a cara y con ustedes hablo en visiones o en sueños. No es lo mismo, Miriam. Y por causa de la expresión de Miriam, Moshe vino con el Eterno, dijo, Señor del universo, ¿qué hacemos con Miriam, mi hermana? Y el Eterno dijo, ponla fuera del campamento. Y estoy seguro que Miriam, estar fuera del campamento es ser puesto fuera de tu familia, es sacarte de tu casa, es estar afuera donde hay serpientes, escorpiones, ladrones, engañadores, muerte, estar expuesto a peligros, estar fuera del campamento. Y no creo que Miriam haya dicho, me da igual, al cabo de peores congregaciones me han corrido y si aquí no me ven bien, allá está otra sinagoga mesiánica a la vuelta de la esquina que había pensado ir ahí, de hecho, pero no había ido porque quería ver primero aquí cómo se conducían. Pero disculpa, Moshe, allá hay otro campamento israelita, de mejores campamentos me han corrido. Ella no pudo haber dicho eso. Y nunca se me olvida la vez que mi hijo Aarón, estando chiquito, ya lo he explicado en otras ocasiones, estaba haciendo un berrinche tirado en el piso y gritando y pataleando, y lo ignoramos, y luego le di su corrección y seguía igual y desafiándome, y se paró con los ojos llorosos y las manitas y los brazos así, y dijo, me voy a ir de esta casa, ya no te quiero a ti ni a mi mamá, ya no son mi familia, me voy a ir. Y yo recuerdo que
tratando de bromear con él, estábamos cerca de la puerta, en la sala, y fui a la puerta y la abrí, y le dije, ok, puedes irte cuando quieras, la puerta está muy ancha. Y enojado pasó junto a mí y me vio con mucho enojo y se salió y le cerré la puerta. No pasó ni un minuto cuando estaba tocando y me esperé a propósito un poquito más. Empezó a tocar más recio y abrí la puerta y con sus ojos llorando me abrazó. Me sentí tan culpable que me da ganas de llorar, pero dijo, papá, sí, no me corras de la casa, papá, no me quiero ir de la casa. Me da miedo estar fuera de la casa. Y lo abracé fuerte y le dije, hijo, nunca te correríamos de la casa, sino que tú mismo dijiste, me voy a ir de esta casa y quise darte una lección. Y ya los dos estábamos llorando, abrazados, pero eh, nadie quiere ser puesto fuera de su comunidad. Entonces, cuando una persona no se arrepiente y se empecina se aferra a continuar transgrediendo o teniendo una actitud o una condición que está dañando no solamente a su familia y a la comunidad, a su propia persona. Entonces, lo correcto, la Torah dice, aborrécelo, ponlo a un lado y esa persona no se va a sentir confortable estando fuera del campamento, porque el verdadero israelita no tiene otro campamento más que el campamento del pueblo de Israel. Y la oración nos enseña acerca de esto. Líbranos de ese tipo de personas, del vecino malvado, sea miembro del pacto o no lo fuese. Incluso si usted lo ve en el hebreo, ahí viene una de esas descripciones de un hasatán, de un acusador. Y uh, el Rabbi Nachman nos enseña en el Likutei Maharán respecto a estos conceptos de amar la condición del corazón del pecador, pero no al transgresor, que la peor carga en cuanto a la Parashá Mishpatim, también en Likutei Maharam, Rabbi Nachman nos enseña que la peor carga que puede tumbar a algo o a alguien, en este caso, tomando el ejemplo del asno que está caído junto o tal vez delante de su amo, y Rabbi Nachman de Breslov nos dice que la peor carga es la que una persona lleva en su alma. Lleva tal carga, puede ser por cualquier circunstancia emocional, puede ser por algún aspecto financiero, alguna enfermedad, lo aleino, que no nos suceda a alguno de nosotros. Pero cuando un alma está tan cargada y no sabe cómo liberar su corazón y su alma de esa condición que le pesa tanto, dice el Rabbi Nachman, es la Neshama. La Torah nos está diciendo en estos versículos que no se está refiriendo literalmente solamente al asno. Rabbi Nachman nos dice, también alude al alma del judío, al alma del creyente, al alma del israelita. ¿Y qué individuo puede haber en medio de nosotros que cuando se ve en el espejo ve el semblante triste o ve el semblante preocupado o ve el reflejo de su alma que no está en paz, que no está en plenitud, que no tiene su mirada, esa chispa de alegría, de agradecimiento, de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el cielo, como le preguntó aquel rabí, que estaban los dos niños jugando, y uno dice, ok, yo soy el rabí y tú eres un congregante, y el otro, ok, estaban los dos hermanitos, y el que le hacía de rabí dice, ok, vas a hacer la tefilá y vas a hacer esto, y el otro, sí, rabí, y vas a ir a llevar esta sadaká y vas a hacer esto, y el otro, sí, rabí, dice, porque soy tu rabí, y sí, rabí, y la hermanita mayor los miró y fue y le dijo al rabí de esa comunidad, que era el Rosh Yeshiva, también el líder de la yeshiva de esa comunidad, le dijo, papá, los niños están jugando, uno dice que eres tú, es el rabí de la sinagoga y de la yeshiva, y el otro es un congregante. ¿Y quién decidió esas posiciones? Pues el que es rabí le dijo al más pequeño, tú eres el congregante. Y dice, ve tráemelos. Dice, ¿a qué están jugando, niños? Y al mayor, que yo soy tu papá, soy el rabí y le estoy diciendo a él que haga esto y esto y que tiene que hacer esto y esto y lo tiene que hacer.
Dice, ¿y cómo sabes tú lo que es un verdadero líder? Dice, ¿dónde has aprendido? Y el niño levantó los hombros diciendo, no sé. Y le dice a los niños, vayan y háblenle a Iván, un ruso que trabaja en los establos de la comunidad. Y fueron y le hablaron, Iván, ¿por qué trabajas para nosotros? Dice, Rabí, pues porque necesito el dinero. ¿Y para qué necesitas el dinero, Iván? Pues para traer comida a mi casa. ¿Y para eso trabajas? ¿Para traer comida a tu mesa, a tu casa? Dice, sí, Rabí. Y si me sobra dinero, pues me compro un cigarro o me tomo un licor y me relajo y al otro día otra vez a trabajar para traer alimento a mi casa. Y si me sobra, pues disfruto un poco en mi persona. Dice, ¿y para eso trabajas, Iván? Dice, sí, Rabí, para eso. Dice, ok, puedes retirarte, gracias por haber venido, Iván. Y le dice a los niños, vayan y háblenle a cualquier judío que vean caminando, cualquier judío que vean con kippah y tzitzit ahí en la comunidad, díganle que quiero hablar con él. Y fueron y le hablaron a un judío, dice, el rabí te llama, y llegó el rabí, ¿en qué le puedo servir? Dice, te quiero hacer unas preguntas delante de estos niños. Dice, ¿en qué trabajas? Ya, no, pues Rabí, trabajo en este lugar. ¿Y por qué trabajas? Dice, Rabí, pues trabajo para traer alimento a mi hogar, a mi familia, el sustento. eh, si puedo, puedo ayudar a la viuda o al huérfano, a algún necesitado. Rabí, si me sobra algo de dinero, puedo comprar libros de estudio, apoyar la sinagoga local. Dice, ¿y para eso trabajas? Sí, Rabí, para eso trabajo. Dice, ¿y por qué más trabajas? Dice, Rabí, porque es mi obligación hacer lo correcto y es mi obligación suplir en mi mesa y es mi obligación estudiar la Torá, ayudar a mi semejante y si no lo hago, ¿con qué cara me presentaría en mis oraciones delante del creador del universo? Y, y el rabí le dice, muchas gracias, puedes irte, gracias por haber venido. Y le dijo a los niños, ya saben la diferencia entre alguien que estudia la Torá y alguien que no estudia la Torá. Y los niños dijeron, sí, sí, papá. No nada más se trata de decir soy líder y puedo decirle a este haz algo y a este otro haz aquello, sino que su obligación antes de querer ser un rabí es estudiar la Santa Torá, porque eso nos va a ayudar a entender el propósito de nuestra vida. Se lo entendieron niños y dijeron, sí, papá. Entonces, vayan y estudien la Torá y dejen de estar jugando quién es quién y quién va a ser qué. Entonces, esa enseñanza me ilustró mucho cuando lo oí del rabí Weinberger hace años y este ejemplo me vino en esta ocasión. Entonces, el rabí Nachman nos dice que el alma que está sumamente cargada y tirada, en este sentido, está haciendo lo que refleja la Torá, enseñándonos acerca de un asno que quedó caído. O tal vez el auto que está ponchado en la carretera o en la calle, tal vez es nuestra alma, tal vez es nuestro corazón que está ponchado y no sabemos, no traemos para quitar las tuercas, para levantar el auto, no encontramos en medio de la situación difícil una, un rayo de luz, una palabra de aliento, algo que, alguien que nos conforte y tenga misericordia y diga, ¿sabes qué? Te aborrezco porque no haces teshuva y eres escarnecedor y eres necio y eres burlesco y no haces caso y has causado tanto daño a tu familia y a la comunidad, pero me compadezco aún de tu alma y vengo a darte un abrazo, vengo a ayudarte. La Torah dice que si te veo así, no te deje así. ¿Y cuántas veces lo tienes que hacer? Una y otra vez, una y otra vez. Es nuestra obligación. Y eso lo aprendemos de Moshe Rabbeinu, quien es el primer redentor, es el primer Mesías, el enviado, el Shliach, que envió el Eterno. ¿Y cuando lo escogió? Cuando Moshe vino cuidando el rebaño en el monte y vio, mientras buscaba el rebaño, la zarza ardiendo. Y se acercó a ver qué pasaba. Y el Eterno, en ese Midrash, aprendimos, creo el hermano Enoch nos mencionó algo hace una semana, unos días, que cuando el Eterno vio cómo cuidaba a la perniquebrada o a la perdida o a la enferma y la echaba sobre su hombro, dice, este está listo para cuidar a mi nación. Y ahora le puedo decir, Moshe, Moshe. Y se acercó Moshe, Moshe, dos veces.
Y dice, ¿qué Señor? ¿Quién eres? Soy el Shaddai y necesitas descender a Mizraim y sacar a mi pueblo. Entonces, cuando el Eterno ve a alguien que tiene un corazón que puede cuidar de la perniquebrada o de la enferma o de la perdida, entonces lo pone como líder de la comunidad. Y en este contexto, el Eterno vio en Moshe Da'at, que es entendimiento, que Moshe entiende, Moshe sabe que uno tiene que orar por su semejante, que uno tiene aún que tener cuidado del aborrecido o de aquel que no se arrepiente. El mismo Mesías nos lo dice, ya casi voy a terminar, el mismo Mesías nos lo dice en el libro de Juan. Creo que es el capítulo 3. Perdón, ando en Lucas. Y no lo veía, dije, lo he visto por el 3. Pero todos los evangelios comienzan con Bereshit, principio de la Basorá o de las buenas nuevas de Yeshua HaMashiach. Y el libro de Juan no es excepción. Dice, en el principio era el Dabar, el verbo. Y era con Elohim. Y el verbo era con Elohim, era Elohim. Dice más abajo, la luz en las tinieblas resplandece. Y vino Juan para dar testimonio. No era Juan la luz, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cuando uno no encuentra salida a un problema difícil, normalmente hay personas que dicen, Señor, ilumíname, Padre celestial, dame entendimiento, dame sabiduría, ilumíname para poder salir de este problema. Entonces, la luz en el entendimiento es sinónimo de que entendemos, encontramos cómo salir. Tenemos Da'at y nos dice aquí el libro de Juan que Mesías es la luz. Y en el capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad, o el que tiene Da'at y Emet, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que están hechas o forman parte de la voluntad del Eterno, bendito sea su nombre. Entonces, podemos ver claramente aquí que quien tenemos el entendimiento, como dice el libro de los Hebreos, déjenme tratar de encontrar, creo que es el capítulo 4, me vino a la mente ese versículo, porque debiendo ya ser maestros, en el 5, perdón, porque debiendo ya ser maestros a causa del tiempo, tienen necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de un manjar sólido. Porque cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, escuchar a alguien que dice ser maduro, pero se comporta como niño y no sabe lo que es la verdadera justicia del reino de los cielos, no le ha amanecido, no tiene el entendimiento. Alguien que roba la redención
de lo que vino a ser Mesías a este mundo y que dice que lo entiende, pero sigue en los rudimentos del mundo, en las teologías y en todas estas cosas, está robando a su alma, está robando su entendimiento, no está caminando en la verdad, no conoce la justicia. Y que una persona que está tan dolida en su alma, tan cargada como ese burro o como ese auto, tan ponchada en el camino, y te quiere hablar de justicia y de la Torá y de la Parachá y todas estas cosas, va a decir uno como que no tiene sentido. Tengo que ayudar a esa alma. Y tú también tienes que ayudarte, porque la Torá lo está diciendo que tienes que arrepentirte. Y mejores son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta, y cuando el otro cae, el otro lo levanta. Entonces, ¿cómo vamos a ejercitar los sentidos en el discernimiento de lo que la Torá dice, haz esto, y lo que la Torá dice, no hagas esto? Solamente los vamos a llevar a la madurez espiritual, emocional, ética, cuando practicamos los misbots. Y la Torá y el Eterno, bendito sea su nombre, nos pone delante de un campo enorme de práctica de misbots, pero depende de nosotros si queremos madurar o ignorar la Torá y robarle a nuestra alma y robar el tiempo que tenemos para hacer las cosas correctas. Entonces, Da'at, entendimiento. Moshe es el Señor del entendimiento. Mesías, él es el Señor de la luz, Él es la luz verdadera que vino a este mundo. Moshe entendía y sabía que debe uno cuidar aún de aquel que aborrece su propia alma. Y Yeshua dice, yo la luz vine al mundo, pero la gente ama más las tinieblas que la luz. Y lo correcto es que Yeshua aborrezca a los que aborrecen su propia alma. Y de hecho es lo que nos dice, si mal no recuerdo, el libro de Apocalipsis en su parte final. Dice, bienaventurados los que guardan los misbots, sus misbots, para que su potencia esté en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y practica la mentira. O dice en el verso 10 del capítulo 22, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, todavía justificado sea. Y el que es santo, santifíquese aún. He aquí que yo vengo pronto. O sea, aquí la escritura y la misma Torah y los sabios nos enseñan esos principios, que si quieres hacer lo correcto y lo justo y quieres apegarte al eterno, a la verdad de la Torah, del cielo se te ayuda para ello. Si quieres hacer lo injusto, lo aleino. Si quieres degradarte, quieres pecar, transgredir, y, y hacerte el mal a ti mismo, a tu propia alma, y estar ponchado en el camino, el cielo te va a ayudar para hacerlo, porque esa es tu decisión, es lo que estás practicando y estás llevando a cabo, o lo que las personas están llevando a cabo, debo de decir. Entonces, el más pobre del mundo, dicen los sabios de Israel, la persona más necesitada o el grupo de personas más necesitadas en este mundo, el más pobre o más necesitado del mundo, dice Rabbi Nachman en Likutei Maharan para Shamish Patim, ¿quién es el más pobre o más necesitado en este mundo? El que no tiene Da'at, el que no tiene entendimiento. Y el libro de Romanos, creo que en el segundo capítulo, hace alusión, creo, al Salmo 14. Salmo 81, Hebreos. No lo encuentro. Voy a leer
capítulo 2, donde creo que lo he visto, perdón, capítulo 1. Bueno, antes de leerlo, mejor voy a ir al libro de los Salmos. A ver si en el Salmo 14 es donde vi. Es el Salmo que dice que no seamos como el caballo y como el mulo sin entendimiento. Cuando nos comportamos como las behemoths o como las bestias, es porque la bestia no tiene el entendimiento que el Eterno dio al ser humano. Estaba buscando en el 15. Si dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. El Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Entonces no tiene entendimiento, dice el necio en su corazón, no, no hay Elohim. Y creo que el Salmo de ahí nos lleva también a ese otro versículo donde dice, no seas como el asno, ni como el mulo, perdón, como el caballo, ni como el mulo, sin entendimiento. O sea, aquí el Rabbi Nachman nos está diciendo que la persona que aborrece su alma de tal manera que la tiene ponchada o tirada como un asno repleto de carga, y aún si es el alma de alguien que aborreces o que odias porque ha sido lo que haya sido o está practicando en la comunidad, Rabbi Nachman nos dice que esa persona no tiene entendimiento, y el asno y el mulo, el caballo, son sin entendimiento. Los rabíes nos dicen que el nombre que le dio Adán a los animales al inicio de la creación describe su naturaleza. En el caso del asno, su nombre es Hamor, y también es un sinónimo de materia, de lo material de este mundo. Una persona que es muy materialista es como el asno sin entendimiento y solamente busca el bien material, el placer individual. Es un alma que codicia el beneficio de este mundo y el placer material, como riquezas, placer del cuerpo, comer mucho, vestir de marca sin ningún freno, o todo ese tipo de prácticas. Entonces, Rabbi Nachman dice que cuando un creyente se comporta como un asno es porque no tiene entendimiento. Su alma está cargada. Debemos ayudar a esa persona. Y si se resiste a que lo ayudemos, entonces esa persona es un rasha, es un perverso, es una persona que no tiene entendimiento. Pero nosotros debemos comportarnos conforme a Gesed, conforme a misericordia. Y otro de los significados de Gesed es que el vientre de la mujer es donde se concibe la criatura. También se le llama misericordia, Rahem, a Gesem. Se me fue la otra palabra para Gesed y Rahem, que son buen misericordia, y fue la otra palabra. Entonces, en ese sentido, Gesed, que es tener compasión, y Din, en este caso, que es juicio, son sinónimos de un padre y de madre. Gesed representa a la madre, que es compasiva. Din, que es juicio en las esferas del árbol de la vida. Din representa juicio, pero no tenemos que ser extremistas en el lado de Gesed, de compasión, de tal manera que te compadeces de todo mundo. Y que una ocasión escuché un pastor que dice que escuchó una congregante que le dijo, reprenda al devorador cuando se sienta oprimida, y que esta mujer dijo, pastor, he estado orando fervientemente para que mi entorno en mi hogar mejore, y el pastor dijo, ¿y puedo saber cómo ora? Si podría más o menos decirme para
a darme una idea. Y ella dice, sí, está adorando. Y le dije, querido Satán, déjame en paz, deja en paz a mi familia. El pastor dice, no se dirige a uno a la inclinación al mal o al Hasatán con cariño, en ese sentido, porque no puedes ser compasivo con alguien que te está queriendo causar un mal. Entonces, en este sentido, la misma Torah dice, aborrece aquel que aborrece su propia alma. Y, y tenemos que mostrar esa línea de restricción para que esa alma busque el arrepentimiento, porque no hay otro pueblo de Israel, no hay otras 12 tribus, aunque la teología nos dice que la iglesia reemplazó a Israel, pero es una grande mentira. No podemos operar conforme a ese tipo de doctrina o de enseñanza. Entonces, en las esferas del árbol de la vida, Gesed y Din representan al padre y a la madre, y la madre, que es Gesed, también es apegada en el vientre, que es Rahem, es donde se forma la criatura, y en el vientre de Gesed es donde se va formando la criatura, pero llega el momento en que cuando nace la criatura, el padre apoya en la formación. La madre hizo su parte en el vientre y el padre hace su parte cuando nace la criatura en cuanto a instruirlo también en la vida. Pero el vientre es un lugar de desarrollo, que es la atmósfera de la madre, y al nacer la criatura viene a entrar en el territorio del padre, y entre los dos llevan un buen balance para educar a la criatura. ¿Cuál es el fruto de que madre y padre, o Gesed y Din, o bondad y misericordia hacen equipo, perdón, bondad y juicio hacen equipo para educar a una criatura, o en este caso un alma en este mundo? ¿Cómo se da fruto o qué carácter tiene esta persona? Y los sabios dicen que Gesed y Din dan luz a Tiferet, que es hermosura. Tiferet es el rasgo que caracteriza a Jacob Avinu, a nuestro patriarca. Y Jacob Avinu practica Emet, verdad. ¿Cuáles son las 3 letras que caracterizan la palabra Emet? La Aleph, que es como una X, ¿verdad? Algo así, una Aleph, tiene 2 piernas, está firmemente de pie, la Aleph. La Mem, no solamente la Aleph está firme, sino está al principio de las 22 letras hebreas. Entonces, es un inicio firme la Aleph. La Mem está en medio de las 22 letras hebreas, y podemos ver que la Mem, en su forma, que es como un cuadrito, tiene una base bien firme en la parte inferior. Y en la última letra de las 22 es la Tav. Y la Tav está en su forma, tiene 2 piernas también. Y las 3 letras con las que se escribe la palabra verdad, que caracteriza a Jacob Avinu, que representa Tiferet o hermosura, que fue criado por la bondad de Gesed y la firmeza de Din de su padre, es el balance perfecto de la Aleph, la Mem y la Tab. El mismo Mesías dice, yo soy el camino, yo soy el que representa la halajá, yo soy la verdad, yo represento desde la Aleph hasta la Tab, yo soy el principio, Ani Harishon, Ani Aharón, yo soy el principio y soy el final, es lo que dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, no solamente Jacob vino, personifica el carácter de Mesías, es quien tiene un carácter, un balance de Tiferet, de hermosura. También se le llama a Jacob vino Ish Tam, un varón recto que habita dentro de tiendas, estudiando la Santa Torá, educando su alma. Jacob vino jamás lo vamos a ver con el asno tumbado, jamás vamos a ver que la comunidad aborrece a Jacob Avinu. Jacob Avinu ama tanto su alma que busca elevarla constantemente, y la Torá
lo describe como un ish tam, un varón recto. ¿Cuáles son las letras para la palabra tam? Es la tav, las mismas palabras de emet, pero escritas de otra manera. La tav, la alef y la mem. Es un ish tam, significa un varón de verdad. Alguien que se ciñe los lomos de su entendimiento, que estudia la Torá, conoce su propósito en este mundo y es quien tiene el mérito de traer a este mundo Knesset Israel, la comunidad de Israel, la Kejilá de Israel, las 12 tribus de Israel, y personifica a Mesías, en cuyo mérito se volverán a reunir las 12 tribus en los días finales, que pueda ser prontamente en nuestros días, y que el templo sea construido y que ninguno de nosotros dejemos a nuestro semejante, al cual aborrecemos por su manera aborrecible de tratar su propia alma, o de tratar a la comunidad, o de tratar a su familia, que si lo vemos en esa situación tan deplorable, oremos por la persona y que le dejemos saber, ¿sabes qué? No me caes bien. La Torah me dice que te aborrezca. No aborrezco tu persona, pero aborrezco lo que está escondido y que hace que tu alma se degrade. Y te veo tan caído que mi obligación es ayudarte. Y si la persona dice, no necesito ni tu ayuda, ni la de la congregación, ni de las 12 tribus de Israel, yo hago las cosas a mi manera, déjame en paz, y hasta te dice pausadamente, no vuelvas a molestarme. Entonces la Torah dice, esa persona es un rasha, apártate de él. Y es lo que Mesías le dijo a Kefas, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas celestiales, sino en las terrenales. Entonces, bueno, con eso termino la paracha Mishpatim en cuanto al capítulo 23, verso 4, hablándonos del asno, y que representa, dice Rabbi Nachman, hasta cierto punto nuestra neshama, que no debemos permitir que que no seamos crueles con nuestra propia neshama, ni con la neshama de alguien que aborrecemos. Que Hashem les bendiga grandemente. Voy a detener.